En este problema tenemos dos cargas puntuales ubicadas en los puntos 0,0 y 2,0 metros respectivamente y se nos pide encontrar un lugar sobre el eje X donde coloquemos una carga negativa Q3 de modo que la fuerza eléctrica resultante sobre ella sea cero. En la segunda parte se nos solicita demostrar que la fuerza eléctrica resultante es igual a cero y se nos dice que supongamos que la carga 3 es igual a 3 microcoulombs. Bien, para resolver este problema debemos tener presente la ley de Coulomb que nos dice que la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas está dada por F igual a K, que es la constante eléctrica, multiplicada por la carga 1 y la carga 2 y dividida entre la distancia de separación. Al igual que las propiedades de las cargas, si tenemos dos cargas netas de distintos signos, las cargas se van a atraer y también si tenemos dos cargas de signos iguales, entonces va a ocurrir una repulsión entre las cargas. Bien, lo primero que vamos a hacer es ubicar las cargas en el plano de coordenadas cartesiana. Ubicamos la carga 1 de 6 microcoulombs en el punto 0,0. ¿Por qué sabemos que está ubicada en el punto 0,0? Porque aquí el problema indica que están ubicadas respectivamente, es decir, la carga 1 con respecto a este punto y la carga 2 con respecto a este segundo punto, por lo que la carga 1 la ubico en el origen del sistema de coordenadas. En el caso de la carga 2 está ubicada en el punto 2x y 0y, por lo que estaría ubicada en esta posición. Bien, ahora, para saber dónde debo ubicar una carga 3, es necesario hacer el siguiente análisis. Vamos a colocar diferentes puntos a lo largo del eje X y vamos a realizar un análisis en vista de la atracción o repulsión de las cargas y comparar un poco las magnitudes de las fuerzas para ver si existe alguna relación que nos permita encontrar que la fuerza sea igual a cero. Por ejemplo, si me ubico aquí en el punto A la izquierda de la carga 1, vamos a colocar allí la carga 3. La condición es que la sumatoria de las fuerzas sea igual a cero. Tenemos que si la carga 3 está ubicada en el punto A, la carga 3 con respecto a la carga 1 va a generar una fuerza de atracción y la carga 3 con respecto a la carga 2 también generaría una fuerza de atracción. En el punto A no vamos a poder colocar la carga negativa Q3 porque las fuerzas que actúan sobre la carga 3 tienen las mismas direcciones y los mismos sentidos. Eso significa que si sumamos la fuerza 3,2 y la fuerza 3,1, el resultado va a ser distinto de cero, que es la condición que pone el problema. Ubicamos un punto B, vamos a ubicarlo ahora a la derecha de la carga 2 y observamos que entre la carga 3 y la carga 1 se genera una atracción y entre la carga 3 y la carga 2 también se genera una atracción. En el punto B tampoco vamos a poder colocar la carga negativa Q3 porque las fuerzas que actúan sobre Q3 tienen, al igual que en el punto A, direcciones y sentidos que coinciden, es decir, tanto sus sentidos como sus direcciones son iguales, por lo que si resolvemos tenemos que menos F31 menos F32 no van a ser igual a cero. Al sumarlos, en este caso con signos negativos, menos F31 y menos F32, el resultado no va a ser igual a cero, que es lo que estamos buscando. Si ubico la carga en el punto C, que es un punto entre la carga 1 y la carga 2, para evaluar si la sumatoria de las fuerzas allí es igual a cero, tenemos que entre la carga 3 y la carga 1 existe una atracción y entre la carga 3 y la carga 2 también existe una atracción. En el punto C observamos que las fuerzas tienen direcciones y sentidos contrarios y también que las magnitudes son comparables si colocamos la carga 3 más lejos de la carga 2, que es la carga mayor,
y más cerca de la carga 1, que es la carga menor. Eso con el objetivo de generar un equilibrio entre la fuerza. Entonces, de los tres puntos señalados, todo indica que el punto C es el punto donde podemos encontrar que la fuerza resultante sobre la carga 3 sea igual a cero. Entonces, para nuestro análisis, la carga 3 la vamos a ubicar en el punto C. Bien, una vez que hemos determinado que el punto más apropiado para colocar la carga 3 es el punto al que le llamamos C, tenemos que la sumatoria de la fuerza es igual a cero, que es la condición que pone el problema, y del punto 3 se cumple que menos la fuerza 3,1, porque está en el lado de las X negativas si ubicamos el sistema de referencia sobre la carga 3, que es la carga objeto de análisis, vamos a tener menos F3,1 más la fuerza 3,2 igual a cero. Despejamos F3,1, como es negativa, me conviene colocarla en el otro lado de manera positiva. Vamos a tener F3,2 igual a F3,1. La ley de Coulomb, K, Q3 por Q1 o Q2, dependiendo la carga que tengo, dividida entre la distancia de separación al cuadrado. Así que vamos a tener acá K por Q3 para la fuerza 3,2 por Q2 dividida entre la distancia de separación es igual a K por Q3 por Q1 dividido entre la distancia de separación. De esta ecuación no tenemos la distancia hasta el momento de Q1 a Q3 ni de Q3 a Q2, pero podemos encontrarla, que es lo que vamos a realizar en este momento. Bien, nosotros conocemos la distancia de Q1 a Q2, que es equivalente a 2,0 metros. Vamos a llamarle a la distancia de 3 a 2, que tenemos acá, la fuerza 3,2 es igual a KQ3 por Q2 entre R cuadrado. Esa distancia le vamos a llamar X, vamos a buscarla, la distancia de Q3 a Q2 le vamos a llamar X. Eso hace que la distancia de Q1 a Q3 sea igual a 2 metros menos X. Es decir, si mi total vale 2 metros y mi distancia de Q3 a Q2 es igual a X, entonces la distancia de Q1 a Q3 tiene que ser 2 metros menos X. Si eso es cierto, se cumple que cada Q3 entre Q2 sería igual a X cuadrado, que sería la distancia de Q3 a Q2, y en el caso de la fuerza 3,1 tenemos K Q3 por Q1 entre 2,0 metros menos X, que viene a ser la distancia de Q1 a Q3, ambas distancias elevadas al cuadrado. Con esta expresión, KQ3 Q2 entre X cuadrado, KQ3 Q1 entre 2 menos X al cuadrado, podemos simplificar aquellos términos que son iguales y nos queda Q2 entre X cuadrado igual a Q1 entre 2 metros menos X al cuadrado. Reemplazamos los valores de las cargas. En el caso de la carga 2, 15 microcoulomb. En el caso de la carga 1, 6 microcoulomb, dividido entre las distancias que separa a la carga 3 de la 2 y la distancia que separa a la carga 3 de la 1. Aquí podemos simplificar las unidades de las cargas y nos queda que 15 entre x cuadrado es igual a 6 entre 2 metros menos x. Despejamos, por lo que tenemos 15 por 2 metros menos x al cuadrado igual a 6 por x al cuadrado. En esta parte del problema debemos resolver este caso de factorización. Tenemos 2 metros menos x, así que el 2 está elevado al cuadrado, 2 por 2, 4, 2 por 2 por menos 1, menos 4, y x al cuadrado. Eso es igual a 6. Luego multiplicamos 15 por 4, 60, 15 por menos 4, menos 60x, y 15 por 1, 15x cuadrado igual a 6, x al cuadrado. Despejamos la ecuación, igualamos a 0, y despejamos la ecuación para resolver aquellos términos que son iguales.
Por ejemplo, 60 menos 60x más 15x cuadrado menos 6x cuadrado. Aquí podemos hacer esta resta y nos quedaría 15 menos 6, 9x cuadrado, menos 60x más 60 igual a 0. Esta ecuación, si bien es cierto, es una ecuación cuadrática, pero antes de resolverla, observamos que 9, 60 y 60 son divisibles entre 3. Si dividimos 9 entre 3, 60 entre 3 y 60 entre 3, obtenemos 3x cuadrado menos 20x más 20. Esto es una ecuación cuadrática, así que debemos resolverla ya sea por factorización o por fórmula general. Si resolvemos la ecuación por fórmula general, tenemos que x va a tener dos soluciones. La primera solución, x1 igual a 5,43 y la segunda solución, x2 es igual a 1,23. Si no recuerdas cómo resolver una ecuación cuadrática, te recomendamos ver el video de solución de ecuación cuadrática que se encuentra también en el canal. En el caso de las soluciones que encontramos x1 y x2, una de estas soluciones no la vamos a utilizar, que en este caso sería x1, que es igual a 543, porque no tiene sentido para este problema, no tiene sentido físico, ya que la distancia que yo estoy buscando no puede ser mayor a la distancia total. La distancia total es de 2 metros y por lo tanto x no puede tener un valor de 543, que sería un valor superior al valor total de la distancia entre las cargas. Por lo que la respuesta para este problema sería x igual a 1,23 metros. Como observamos, si la distancia total es de 2 metros, x no puede valer 5. Así que la distancia o el valor que vamos a tomar como la distancia x es la de 1,23 de las dos soluciones que encontramos en la fórmula general para la solución de la ecuación cuadrática. Ok, finalmente, para que la fuerza eléctrica resultante sobre Q3 sea cero, la carga 3 debe colocarse a 0,77 metros de Q1 y a 1,23 metros de Q2. Bien, tenemos aquí que el valor de Q3 a Q2 es X, que es el 1,23 que acabamos de encontrar, y la distancia de Q1 a Q3 sería 2 metros menos 1,23, que sería igual a 0,77 metros. Y esta es la solución para la primera parte del problema que nos pide el lugar sobre el eje X donde debe colocarse la carga negativa Q3. Debe colocarse a 0,77 metros de Q1 y a 1,23 metros de Q2. En la segunda parte del problema nos piden demostrar que la fuerza eléctrica resultante es igual a 0, suponiendo que la carga 3 es igual a 3,0 microcoulomb. Ya tenemos las distancias de Q1 a Q3 y de Q3 a Q2 y sabemos que la sumatoria de las fuerzas debe ser igual a 0. Vamos a verificar. Bien, calculamos la fuerza de 3 con respecto a 1, entonces multiplicamos la constante K por la carga 3, que es de 3,0 por 10 a la menos 6, y la carga 1, que es de 6,0 por 10 a la menos 6 coulomb, dividido entre la distancia que separa la carga 3 de la carga 1, que es de 0,77 metros. Cancelamos las unidades de algunos de los valores que tenemos y nos queda finalmente que la fuerza 3,1 es igual a 0,27 newton. En el caso de la fuerza 3,2, la fuerza de 3 con respecto a 2, multiplicamos la constante K por el valor de la carga 2, 15 por 10 a la menos 6 coulomb, por el valor de la carga 3, 3,0 por 10 a la menos 6 coulomb. Y lo dividimos entre la distancia de separación de Q3 y Q2, que fue el valor que encontramos, 1,23 metros. Cancelamos algunas unidades y obtenemos que la fuerza 3,2 es igual a 0,27 newton. Ahora reemplazamos nuestra ecuación. Menos F3,1, que es 0,27 newton, más F3,2, que es igual a 0,27 newton. Y menos 27 newton más 0,27 newton es igual a 0. Por lo que se cumple que la fuerza resultante sobre la carga 3 al ubicarla en este punto se hace igual a 0.